¿Qué es estar enfermo? ¿Qué es una enfermedad? En el caso de que tenga una enfermedad infecciosa, ¿cuándo verdaderamente puedo o no puedo contagiar a alguien? ¿En qué momento de la enfermedad el sistema sanitario puede intervenir? A estas y a otras preguntas vamos a dar respuesta en la clase de hoy. Hablaremos de la historia natural de la enfermedad. Yo soy Antonio Raso, esto es Pizarra Sanitaria y aquí ayudamos a los estudiantes de sanidad y a cualquiera que tenga curiosidad por el tema. Si nos vamos a la definición de la RAE, una enfermedad es un estado producido en un ser vivo por la alteración de uno de sus órganos o de todo el organismo. Mirando definiciones un poco más técnicas de ámbito sanitario, la idea viene siendo lo mismo. Una enfermedad es todo aquello que hace que mi cuerpo o parte de él no funcione como tiene que funcionar. Y estas enfermedades se desarrollan en una serie de etapas o periodos que forman parte de la historia natural de la enfermedad, que sería ese recorrido que sigue de forma genérica cualquier enfermedad si no hay intervención sanitaria de por medio. Vamos a ver cuáles son las 4 etapas de la historia natural. Los 4 periodos serían el periodo prepatogénico, el patogénico subclínico, patogénico clínico y el posclínico. En el periodo prepatogénico aún no hay enfermedad como tal, en los 2 periodos patogénicos empiezan a pasar cositas y el periodo posclínico sigue lo que viene inmediatamente después de la enfermedad. Vamos a desglosar cada uno de ellos, viendo qué ocurre ahí y cómo podemos intervenir a nivel sanitario. El primero de los periodos es el prepatogénico. Como su propio nombre indica, aquí todavía no hay enfermedad como tal. Lo que sí hay es una interacción entre los distintos factores de riesgo que digamos que preparan el terreno para la enfermedad. Y aquí la palabra clave es factor de riesgo. Bueno, los factores de riesgo van a interactuar entre ellos para aumentar o disminuir la probabilidad de enfermar. ¿Qué son los factores de riesgo? Pues son todas esas características endógenas, es decir, de mi propio organismo, o exógenas del ambiente, que van a llevarme a enfermar o a no enfermar. Vamos a distinguir 2 tipos, los primarios y los secundarios. Factores de riesgo primarios son aquellos que son necesarios para que se produzca la enfermedad, pero por sí solos no tienen por qué producirla. Ejemplo típico, en las enfermedades infecciosas, un factor de riesgo primario sería la presencia del microorganismo en cuestión, que nos lleva a la enfermedad. Estar en contacto con el microorganismo es necesario para enfermar, pero no garantiza que vayamos a hacerlo. Los factores secundarios son aquellos que ayudan a los primarios a desarrollar la enfermedad. Siguiendo con el ejemplo, un factor secundario podría ser un sistema inmunitario debilitado por cualquier motivo que facilita el trabajo de ese microorganismo que está atacándonos. ¿Cómo puede intervenir aquí el sistema sanitario? ¿Cómo podemos intervenir para evitar la enfermedad en el periodo prepatogénico antes de que ocurra? Aquí entra en juego la prevención primaria. Los distintos niveles de prevención los vamos a ver en otra clase. Entonces no entramos en profundidad en ellos, porque tienen entidad propia como para dedicarle un espacio, pero muy resumidamente la prevención primaria es todo aquello que evita que ocurra la enfermedad, como por ejemplo todo lo relacionado con educación para la salud o las vacunas, que viene muy a cuento con el ejemplo de las enfermedades infecciosas. El segundo periodo es el patogénico subclínico. Aquí ya estamos en contacto con la enfermedad, podemos decir que está ahí, es patogénico, pero aún no ha producido alteraciones suficientes como para sentir incapacidad o como para recurrir a los cuidados sanitarios. Sería lo que en una enfermedad infecciosa se conoce como el periodo de latencia o de incubación. Latencia o incubación. ¿Cómo interviene aquí el sistema sanitario? Pues entraríamos en la prevención secundaria. La prevención secundaria es todo aquello que implica el diagnóstico precoz de la enfermedad.
encontrarla antes de que se muestre activamente. ¿Y qué habría aquí? Pues por ejemplo los programas de cribado, mamografías, que son muy famosas, o la educación para la salud relacionada con la detección precoz de los síntomas. Vamos con el tercer periodo, el patogénico clínico. Y ahora sí que sí, estoy enfermo. Aquí es cuando me encuentro mal, cuando noto los síntomas y cuando acudo a los cuidados sanitarios. Esto es lo que para todo el mundo se entiende como estar enfermo. Vale, ¿cómo puede intervenir aquí la sanidad, más allá de los cuidados? ¿Cómo puede intervenir la prevención? Pues también hay prevención terciaria. La prevención terciaria son aquellas medidas que tratan de fomentar la curación precoz de la enfermedad y de evitar las secuelas a largo plazo. Y llegamos por fin, después de pasarlo mal, al periodo postclínico. ¿Cómo interviene aquí la sanidad? Pensaréis con toda la lógica del mundo que ahora le toca el turno a la prevención cuaternaria. Pues no. Aquí interviene la rehabilitación. Existe la prevención cuaternaria, pero es otra cosa, hablaremos de ello en la clase sobre niveles de prevención. Y ya conocemos los 4 periodos de la historia natural de la enfermedad, ahora podemos entender cómo evoluciona. Son muy fáciles de ver con una enfermedad infecciosa, ¿no? Por ejemplo, el periodo prepatogénico sería esa situación previa a la entrada en contacto con el agente infeccioso. Hay una situación de una pandemia de gripe en mi localidad, eso sería un factor de riesgo exógeno. Entro en contacto con una persona infectada, estoy bajo de defensa por lo que sea, eso es un factor de riesgo endógeno, y enfermo. Pasaría ya al periodo patogénico subclínico. El periodo patogénico subclínico, ya tengo el microorganismo en mi interior, se está reproduciendo, está atacando, pero aún no me encuentro mal. No noto enfermedad, no me preocupo. Cuando crece lo suficiente, llegamos al periodo patogénico clínico. Aquí es cuando ya viene el moquillo de la gripe y nos encontramos fatal. ¿Qué sería el periodo postclínico? Pues sería esos días después de haber estado con la gripe en los que ya no estoy enfermo, pero aún me encuentro mal. Como que me falta un poquito de energía para estar al 100%. Esta historia natural no solo es aplicable a enfermedades infecciosas. Pensamos, por ejemplo, en una enfermedad, un accidente cardiovascular debido a placas de ateroma en las arterias. Periodo prepatogénico sería todos esos hábitos de vida que me están predisponiendo a la enfermedad cardiovascular. El subclínico sería cuando hay acumulación de ese crecimiento de esa placa de ateroma. El periodo patogénico clínico sería cuando ocurre el problema, cuando lo noto, y postclínico toda la rehabilitación posterior. ¿Cuánto duran estos periodos? Depende. Días, horas, semanas, depende de la enfermedad que tratemos. Y la pregunta, ¿es posible cortar la historia natural y evitar llegar a alguna de estas etapas? Es posible con intervención sanitaria. Podemos, por ejemplo, para evitar pasar del prepatogénico a los patogénicos, con hábitos de vida, con medidas preventivas, es decir, con prevención primaria. Podemos evitar pasar del subclínico al clínico con detección precoz de la enfermedad, como con los programas de cribado. Y el paso de clínico a postclínico no es algo que queramos evitar, es algo que queremos promover, lo que queremos es acortar lo máximo posible este periodo. Y hasta aquí la historia natural de la enfermedad. Espero que hayáis aprendido algo. Si hay dudas, ponedlas en comentarios, y si creéis que podéis resolver las dudas de otras personas, animaos a hacerlo, porque esto del aprendizaje colaborativo está muy de moda. Recordad que en la próxima clase hablaremos más detenidamente de los niveles de prevención, que están muy relacionados con esto, y ahora os dejo unas preguntitas de repaso a ver si habéis pillado de qué va el tema, y las respuestas a las preguntas están en los comentarios. Primera pregunta: ¿en qué periodo de la historia natural de la enfermedad interviene la prevención secundaria? A, prepatogénico; B, patogénico clínico; C, postclínico; o D, patogénico subclínico.
Segunda pregunta. ¿En qué periodo de la historia natural de la enfermedad aparecen los signos y síntomas característicos de ella? A. Patogénico subclínico. B. Prepatogénico. C. Postclínico. O D. Patogénico clínico. Tenéis las respuestas a las preguntas en el primer comentario fijado. Comentad si lo habéis entendido de primera o si habéis tenido que darle para atrás al vídeo para repasar, que también está muy bien, para eso está grabado. Que viene muy a cuento con el ejemplo de las enfermedades del captar. Voy a morir. Joder, en serio, me estoy muriendo, no sé. Tengo hambre. Me he equivocado de rotulador. Primaria, secundaria, terciaria. Vamos, repito.